El tema de hoy se titula ortotomunta. Vamos a tratar con esta palabra, ortotomunta, que figura en 2 de Timoteo 2:15, y se encuentra en el versículo que dice, usen la palabra de verdad, que ese va a ser nuestro tema de hoy, usando bien la palabra de verdad. Me quiero remitir al año 1975, hace 46 años, cuando en la República Argentina se daba por primera vez la clase fundamental, que impactaba de una manera asombrosa en la vida de todos los que la tomaban, muchos de los cuales seguramente están entre nosotros hoy. Y dentro de esa clase habíamos aprendido uno de los versículos pilares fundamentales de nuestra enseñanza, que era, como decíamos recién, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si quieren pasar, lo vemos, que dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Vamos a ver lo que nos interesa hoy, que es que usa bien la palabra de verdad. Queremos detenernos un poco en este aspecto, en esta frase, en la que, como decíamos, interviene la palabra ortotomunta griega, que aparece solamente en este pasaje en la Biblia, y está compuesta por dos palabras: orthos, que es recto, derecho, ¿cierto? Y tomóteros o temno, que significa cortar, dividir, repartir, trazar, alinear, enderezar. Tiene muchas aplicaciones, muchos conceptos, esta palabra, muchas acepciones. William Irvine, autor del diccionario, señala que el concepto de bien se asocia con trazar bien, manejar acertadamente o trazar rectamente, al menos en este contexto, ¿cierto? Porque efectivamente ortotomunta significa un corte recto, no podemos soslayar eso, ¿cierto? Pero tenemos que ver si este versículo nos está diciendo algo más. Queremos entenderlo mejor, porque el interés que tenemos todos es el de presentarnos aprobados delante de Dios. Entonces queremos saber todo lo que sea posible acerca de este versículo que nos da esta indicación de usar bien la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que por supuesto también nos interesa, como habíamos visto en enseñanzas anteriores. Esta palabra ortotomunta solamente figura aquí, decíamos, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que está en hebreo, no hay ortotomunta, pero hay una palabra que es yashar, que después la van a ver en el apunte, de la que se ha traducido ortotomunta en la versión Septuaginta, la versión de los 70, que si bien es una traducción, podemos decir que tiene cierto grado de confiabilidad, siendo la primera traducción del Antiguo Testamento, que se hizo a otro idioma, en este caso el griego, ¿cierto? Contamos con dos usos, como bien enseñó días pasados nuestro querido Eduardo, en el libro de Proverbios, de esta palabra que es ortotome y ortotomei, que están en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, conocidísimo, y él enderezará tus veredas. Vamos a leerlo de la Reina Valera, podemos verlo. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahí está, ortotomeo. Y en el capítulo 11, versículo 5, también tenemos que dice: la justicia del perfecto enderezará, ortotomei, su camino. Así lo han traducido al griego de esta palabra yashar. Hay otras traducciones que nos interesa, porque ¿qué pasa? Los traductores saben más que nosotros seguramente, a no ser que entre nosotros haya algún traductor, investigador bíblico que maneje
de una manera eximia el griego y el hebreo, pero los traductores saben, evidentemente, no cualquiera y no por nada se pone a traducir la Biblia. Hay unas versiones que dicen, en todos tus caminos, de Proverbios 3, versículo 6, dice así, en todos tus caminos tómalo en cuenta y él mismo hará derechas tus sendas. Ahí está el uso de orzotomei. Otra versión dice, reconócelo en todos tus caminos y él allanará, aplanará, alisará, mira qué bien, derechito el caminito, tus sendas, muy bien. Otra versión dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto, camino derechito, ortotome, ahí la usaron, muy bien. En todos tus caminos conoce, admite y reconócelo, y Él hará tus sendas, acá usaron los dos conceptos, derechas y llanas, llanitas, lisas, rectas, qué lindo, interesante esto, ¿eh? Vamos a ir al capítulo 11 de Proverbios para ver otras versiones, cómo traducen, y tenemos, por ejemplo, dice, en una de ellas, la justicia del exento de culpa, del exento de culpa. Fíjate vos cómo lo han traducido y no está nada mal. Es lo que hará derecho su camino, hace el camino derecho. Ah, bueno, estamos hablando de una recta, parece de seguir una recta senda, ¿no? Parece que estamos hablando de seguir un camino derecho, sin desvíos, un camino llano, plano. Interesante. Proverbios 11:5, en otra versión bíblica dice, la justicia del que es irreprochable allanará, aplanará, alisará su camino y lo mantendrá derecho. Los dos conceptos también aquí vertidos. Pero el malo caerá en su propia maldad. Qué bueno recordar esto. El malo cae en su propia maldad. No tiene la culpa Dios. Dios no necesita traer un rebenque y castigar al malo. El malo solito va a caer en los malos frutos de su camino, lamentablemente. En estos casos se apeló también a la palabra hará derecho, enderezar, allanar, hacer plano, hacer liso, mantener recto o derecho. Muy interesante. Relacionarlo con 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, también podemos añadir estas acepciones de esta palabra orthotomei u ortodomunta a que dividir correctamente o cortar o trazar correctamente también es usar bien la palabra de verdad, como trazándola correctamente, usándola correctamente, y vamos a seguir viendo esto. O sea que en definitiva tenemos entre lo que hemos visto, que no solamente, no solamente, o sea, es una palabra que tiene dos palabras compuestas, orzo, que es recto, pero también tiene zomei, o tomeo, que es un verbo, ¿cierto? Es un verbo que indica una acción. Por eso estos traductores en el Antiguo Testamento, en estos dos usos del Antiguo Testamento, involucraban verbos. Por ejemplo, hacer derechos los caminos o las sendas, allanar, que es hacer planas las sendas, llevar por el camino correcto, hacer sendas rectas, lisas, planas, enderezar, mantener un camino recto, derecho, enderezado, alisado, aplanado, sin obstáculos, sin curvas, sin desvíos. O sea que hay una acción que es la que nosotros tenemos que hacer, por supuesto. Esta palabra hebrea de la que se tradujo ortotomunta en estos dos versículos de Yashar, en estos dos versículos del Antiguo Testamento, es la palabra Yashar, Y-A-S-H-A-R, que después la pueden ver en la página, en la versión de texto escrito de esto mismo que estamos compartiendo hoy. Y eso es lo que representa: enderezar, hacer algo derecho, conducir, encaminar, entre otras acepciones. Esto nos lleva a considerar que esta palabra tiene efectivamente un terreno de aplicaciones mucho más amplio que solamente dividir correctamente. O sea que además de dividir correctamente, de trazar, tenemos también estos significados que indica conducir, conducirse por sendas derechas, que es bastante, muy apropiado con lo que estamos viendo en 2 de Timoteo 2:15, acerca de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que traza correctamente, que encamina correctamente, alisadamente, rectamente, sin obstáculos, sin curvas y sin desvíos, la palabra de verdad. Vamos a hablar un poco de las palabras y sus traducciones. ¿Por qué? Porque los traductores vuelcan conceptos de palabras que se han de traducir. No hay una tabla matemática, no hay una tabla escrita en la que cada palabra se corresponda con otra única palabra en otro idioma, ¿cierto? Siempre es bueno tener presente que una palabra, ¿qué transmite? Una palabra transmite ideas, conceptos, realidades o pensamientos que pueden ser muy concretos, como mesa o termo. Esto es un termo, no hay mucha vuelta que darle, pero también pueden tener sentidos figurados muchas veces las palabras. No es recomendable sujetarse a un solo y rígido significado para cada palabra, decir, esta palabra solamente quiere decir esto, ¿cierto? No, porque las palabras transmiten, como decimos recién, conceptos también, ideas que pueden ser bastante amplias. Tal es el caso de ortotomunta, que además de que significa dividir correctamente, porque evidentemente orzo es recto y tomunta de temno es corte, corte recto, también connota el significado de tomar otras acciones, según hemos visto que era utilizada en estas traducciones que estuvimos viendo del libro de Proverbios. Muy bien. Porque yo no podría decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Si yo me voy a Proverbios 3:6, tendría que decir, reconócelo en todos tus caminos y él, Jehová, dividirá correctamente tus veredas. O sea, no me cierra bien, tiene que tener alguna acepción mucho más amplia esta palabra ortotomeo, ortotomunta o dividir correctamente. ¿Me explico? Si no, escuchen de vuelta, retrocedan y escuchen de vuelta. Muy bien, por eso nunca hay que ajustarse o encasillarse en que cada palabra tiene un solo significado, porque puede tener muchas variantes. Muy bien, vamos a ver estas palabras ahora en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 es un versículo muy completo, porque dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy completo, muy bien. Cada una de esas palabras, traducidas en la Reina Valera 1960, están efectivamente en los textos griegos. Podría haber sido más breve el versículo. Podría haber dicho, por ejemplo, preséntate a Dios como obrero que usa la palabra de verdad. O sea, preséntate a Dios como un obrero que usa la palabra de verdad. Bueno, muy bien, pero Dios añadió más ingredientes, más elementos que son de suma importancia como para ser tenidos en cuenta. Porque dijo, procura con diligencia, dijo aprobado, presentarnos aprobado, aclaró para que no tengamos de qué avergonzarnos. Porque como siempre decimos, si Dios nos aconseja que hagamos cosas para que no tengamos de qué avergonzarnos, está disponible entonces que hagamos cosas para que sí tengamos de qué avergonzarnos, que de hecho las hacemos a cotidiano. Y que usa bien la palabra de verdad. Que usa, pero ¿cómo? Que usa bien, no que la usa bien, con provecho, con rectitud. Vamos a ver un poco sobre cada una de estas cláusulas, por ejemplo. Procura con diligencia, como ya estuvo tratando también en la enseñanza 648, creo que era nuestro querido Eduardo. Que a una persona se la invite a procurar algo, que Dios nuestro Padre nos diga, chicos, procuren. ¿Qué padre tenemos que procurar? Procuren con diligencia presentarse aprobados. O sea que Dios nos está llamando la atención a que nosotros procuremos, que movamos los piecitos, que movamos las manos, porque puede deberse esto a que jamás se nos habría ocurrido que teníamos que procurar las cosas. Dios nos da una brillante idea, que es la de procurar algo con rapidez y con eficacia. Eso es diligencia. Es posible que tampoco se nos hubiese ocurrido aplicar diligencia. Dios dice, procuren con diligencia. Ah, no se me había ocurrido. O sea que yo las cosas tengo que procurarlas, Padre. Sí, querido, tenés que procurarlas, pero tengo que procurarlas con diligencia. Sí, querido, tenés que procurarlas con diligencia vos. No dejando que las cosas se realicen solas, sin tener ninguna prisa, sin tener ninguna motivación. Las cosas no se producen solas.
Las cosas tenemos que procurarlas nosotros con diligencia, porque acá las cosas por arte de magia no existen. Dios nos enseña su palabra para que nosotros la usemos, que la usemos bien y que la pongamos por obra en nuestras vidas, llevándola también a la vida de los otros, porque eso es lo que Dios quiere, que su palabra sea conocida en todo el mundo. No me quiero quedar en mi casa solito disfrutando de la palabra de Dios y aprendiendo mucho y no enseñando a nadie. Así que yo quiero usar bien la palabra de Dios y para eso tengo que procurar con diligencia, rápido, bien, sin pérdida de tiempo y encender las chispas de las neuronas para poner todo mi potencial a trabajar para llevar su palabra. Que no tiene de qué avergonzarse, también dice este versículo. También, de esta manera, como decíamos recién, Dios nos advierte de que puede haber cosas que nos avergoncemos. Por ejemplo, no procurar con diligencia, y para mí sería un motivo de vergüencita. Qué feo, Dios me dijo algo y yo no lo hice. Me dio tarea para el hogar y yo no la hice. ¿Cómo ibas al colegio cuando no habías estudiado y cuando no habías hecho la tarea para el hogar? Ibas con la cola entre las patas como los perritos. Entonces, bueno, yo no quiero que eso me pase con mi padre. Qué bochorno, qué papelón, no quiero pasar vergüenza. Quiero tratar de hacer todo lo que Dios me diga. ¿Qué otra cosa nos dice? Que usa bien. ¿Cómo que usemos bien? ¿Acaso hay alguna otra manera de usar la palabra de verdad que no sea usándola bien? Y sin duda lo debe haber. La debe haber, porque se puede usar mal la palabra de Dios. Lo dicho aquí nos enseña dos cosas. Que la usemos, la palabra de Dios, que no la guardemos en casa, en el ropero, arriba de la mesa, en la biblioteca, sino que también la usemos bien, de una manera derecha, correcta, apropiada, sin torceduras, sin obstáculos en el camino, liso, llano y planito. Queremos llevar esa palabra de Dios pura, clarita y bien entendida para toda la gente. Porque la palabra de Dios también puede usarse mal. Qué pena, qué lástima. Va a venir un día en el que nunca más la palabra de Dios va a ser pisoteada. Nunca más va a ser ignorada, nunca más se le va a faltar el respeto a la palabra de Dios porque vamos a ser perfectos y vamos a vivir en una tierra en la que el mal no va a existir. Cuesta hacerse a la idea, pero esa es la verdad, esa es la realidad y allá vamos. Ahí vamos, a esa vida perfecta que Dios nos tiene preparada acá en esta tierra, donde su palabra, su voluntad y su omnipotencia jamás van a ser vueltas a pisotear. Porque la palabra de Dios fue mal usada desde el principio. Vamos a ir a Génesis, por supuesto. Vamos a ver Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, donde Dios da su palabra al hombre, a Adán, y dice, versículo 16 de capítulo 2 de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Atención, atención a cada jota y a cada tilde, a cada punto y a cada coma. De todo árbol del huerto podrás comer, más, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ni una palabra menos, ni una palabra más. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ni una palabra menos, ni una palabra más. No comerás porque morirás. ¿Alguna duda? Debería no haberla. Esa fue la palabra de Dios original, la palabra de verdad. La palabra de verdad de la que también hablamos en 2 de Timoteo 2:15, que le fue dada a Adán, pero que lamentablemente resultó sometida a distorsión en el capítulo 3, que todos conocemos. Génesis capítulo 3, por favor. Versículo 1. Pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, era astuta, ¿cierto? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, qué gracioso, qué antagónico suena, porque mandó Jehová Dios diciendo, leíamos en el capítulo 2, pero la serpiente dijo, mirá vos qué contraposición. Jehová Dios mandó diciendo, pero viene la serpiente y dice otra cosa.
Y así pasa cotidianamente. Dios dice una cosa y viene alguien y dice otra. La cambia un poquito, la tuerce, la desvía. Ya no está lisa la palabra, ya no está derecha, la están retorciendo, le están faltando el respeto a la palabra de Dios. Son distintas procedencias para la misma acción. La acción de dar instrucciones. Dios dijo esto, pero mira, podemos hacer alguna variante. Si Dios dijo esto, Dios dijo esto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuestionamiento. Dios no había dicho eso, a diferencia de lo planteado por la serpiente antigua. Las palabras de Dios clarísimamente fueron, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 2, y la mujer responde, considerando, por supuesto, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, podemos comer, no. Ciertamente comerás, no me la cambies. Ciertamente comerás. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Cómo ni le tocaréis? Yo no leí ni le tocaréis. Si ustedes lo leyeron, levanten la mano. Nadie leyó que no había que tocarlo. Para que no muráis. ¡Ay, me la cambiaste! Me la cambiaron acá. No era para que no muráis, era ciertamente morirás. Porque notables cambios introdujo la mujer, que entre otros tropiezos añade la idea de no tocar el árbol, que era algo que Jehová no había recomendado, cambiando además lo más trágico, las consecuencias de comer de ese árbol. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente, pero de seguro, morirás. Pero Eva dice, para que no muráis, la aliviana, la aligera, la diluye, la disuelve, la hace light, dietética la hace a la instrucción de Jehová, pasando de ser una sentencia firme, ciertamente morirás, a una posibilidad, ¿cierto? Para que no muramos, o sea, porque podríamos morir como no. Es como decir a una persona, no subas a esa escalera para que no te caigas, porque yo sé perfectamente que la escalera está deteriorada. No subas a esa escalera para que no caigas. Si una persona no se sube a la escalera, no se va a caer. Pero si se sube, podría caer o no caer. Esto es diferente de decir, si subís a esa escalera, ciertamente te vas a caer, porque yo sé que está rota la escalera, aunque se la vea bien. O sea, es distinto decir, bueno, puedo subir a la escalera y podría caerme como no caerme. No me subo para no caerme. No. La aseveración de Dios era absolutamente segura. Ciertamente morirás. No, dijo que no comamos para que no muramos. Cambia mucho, evidentemente, el sentido totalmente diferente. Alivianó, pobre Eva, alivianó, disolvió la palabra. Que se la había, evidentemente, la conocía porque se la habría dado a Adán o la habría recibido, no sé, directamente de Dios en algún otro momento que no esté relatado en la Biblia, no lo sabemos. Lo cierto que sí sabemos es que ella no usó bien, no trazó correctamente, queremos decirlo a la antigua, no dividió correctamente, perfecto, no dividió correctamente, no proporcionó, no distribuyó, no repartió correctamente la palabra de verdad. No salió al cruce, no salió, como decimos, a cortar el mambo de todo esto que se le estaba diciendo, con la palabra de Dios correctamente alineada. No, se dejó llevar y entró en un diálogo de vanas palabrerías con la serpiente, que justamente era el menos indicado de todos los interlocutores posibles. Si con alguien no había que hablar, era con la serpiente. Perfecto. Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué mentiroso! Por favor, mentiroso y homicida. Desde el principio, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, mintió, torció la palabra de verdad, contradiciéndola frontalmente en todas sus proposiciones, coronando su engaño con la falsa y mentirosa afirmación que decía que no iba a morir, no morirás.
La gran mentira que sigue siempre vigente. Lamentablemente nuestra querida predecesora Eva aceptó las palabras del diablo con las ya sabidas y catastróficas consecuencias. Versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, empezó a maquinar sus propias elucubraciones, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. No, eso no había que hacerlo. Y dio también a su marido, el cual comió también como ella, así como ella. No, era lo que no había que hacer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Para qué contradecir las instrucciones de nuestro Padre? La palabra de Dios tiene que ser muy apreciada, tiene que ser amada, porque Dios es tan Dios como su palabra. Si nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, la respetamos, la usamos bien, especialmente en ocasiones en las que se hace necesario interponerla para salir al cruce, para cortar por lo sano, cuando vemos que no se está hablando a nuestro alrededor la palabra de verdad. Vamos a ver otros casos de malos usos de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, mirá. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 18, tan frecuente, tan actual. Se escribió hace 2000 años esto y sigue teniendo vigencia. Pues hablando palabras infladas, segunda de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Bueno, la prédica del Evangelio de Cristo y el anuncio del reino de Dios solo han de dar gloria a Dios, al Padre Creador y al Señor Jesucristo, y no exaltar o enaltecer a los hombres. Las personas a las que se les anuncie la palabra de verdad tienen que ser llevadas, esa es la finalidad, al arrepentimiento que convierta sus corazones a la fe en Jesucristo y no a seguir la figura o la voluntad de los maestros de turno. Es útil pensar qué clase de palabras serán esas palabras que seducen a los creyentes con concupiscencias de la carne, o sea, con los propios deseos y necesidades de la vida terrenal, y determinar con qué finalidad las emplean estas personas que seducen a los demás. Quizás se trate de promesas, expectativas de enormes beneficios terrenales, de una prosperidad mágica, de salud a prueba de balas, de éxito desmedido en los negocios, de milagros portentosos en tu vida de la mañana a la noche, a cambio de que tu nombre figure en la lista de tal o cual denominación. Muchas veces por acarrear una persona más y tener una persona más en sus iglesias, hay quienes seducen a la gente a través, no de la palabra de Dios, sino a través de generar en ellos un entusiasmo por suplir sus necesidades materiales o terrenales. Nunca van a faltar, lamentablemente, hasta que venga Jesucristo, nuestro Señor, en su retorno a buscarnos, nunca van a faltar aquellos que con tal de atraer gente a su congregación, se erijan como vendedores de ilusiones a costo cero prácticamente, o a muy bajo costo. Alguna razón execrable, o sea, no deseable, tiene que haber en el corazón de quienes hacen estas cosas, que los mueve a cuestionar la palabra de nuestro Padre bueno, intentando destrozarla porque en definitiva la destrozan. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, nosotros enseñamos la Biblia, este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que está acá escrito. Y tenemos que enseñar lo que está escrito acá, y todo lo que está escrito acá, o la mayor parte de las cosas que nos sea posible enseñar, de las que están escritas acá, y no seleccionar versículos lindos, agradables, entretenidos y entusiastas, para atraer y seducir a las personas a que vengan a nuestras iglesias. Nosotros queremos enseñar la palabra de Dios, sea linda, sea fea, nos guste o no nos guste, pero tenemos que enseñar la palabra de verdad, porque tenemos que usar bien la palabra de verdad y no andar con palabrerías que nos llevan a cualquier parte. Vamos a ver otro caso, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro donde estamos, pero nos vamos al capítulo 3, versículos 3 y 4. Mira lo que va a pasar.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias de vuelta, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No viene el Señor, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O acá están nada más ni nada menos que sembrando la incertidumbre, poniendo duda burlonamente, como lo dice acá, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, esto lo dicen burlonamente, y están sembrando la incertidumbre acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero como no viene, ya tendría que haber venido y ustedes siguen esperando como unos tontos, ¿cómo puede ser? No les hacemos caso porque la palabra de Dios nos dice todo lo que tiene que decirnos y nosotros vamos a salir al cruce con la verdad. Vamos a ver otro caso en 1 Corintios capítulo 15, nada menos que 1 Corintios capítulo 15, interesante, conocido y un caso que tiene que ver con este que acabamos de leer, versículos del 12 al 21, lo leemos rapidito porque es muy fácil. Pero si se predica, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe también, y somos hallados falsos testigos de Dios. No estamos usando la palabra de Dios correctamente. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan como dicen ustedes, como dicen algunos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, todavía estamos en nuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, lo que está haciendo la gente acá es cuestionar nada más ni nada menos la resurrección del Señor Jesucristo. Es una locura, una locura. Y eran creyentes, porque acá lo dice, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Estaban negando la resurrección de los muertos. Y si niegan la resurrección de los muertos, bueno, niegan la resurrección de Cristo, porque o hay resurrección de muertos o no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, Jesucristo estuvo muerto, no podría haber resucitado. Es un problema bastante complejo el que están tratando ellos y que evidentemente no responde a un camino derecho, a un camino bien enderezado, bien trazado, sin obstáculos, sin torceduras. Esto es bastante grave lo que están haciendo acá. Habían perdido, por supuesto, la visión de la esperanza, porque decir que no hay resurrección de muertos es perder la visión de la esperanza, cosa que jamás debería pasar entre nosotros. El apóstol Pablo entonces endereza, ortotomuntea, endereza, usa bien en el curso de esta discusión, dividiendo, repartiendo, administrando, exponiendo correctamente la verdad, ordenando y poniendo cada cosa en su lugar, en fin, usando bien la palabra de verdad. Vamos a ver el versículo 20, cómo empieza, que dice, mas ahora, aquí empieza el corte, acá empieza el apóstol Pablo a salir al cruce, a cortar el mambo, a terminar y a cortar esta discusión sin sentido, vana y sin provecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre Cristo la resurrección de los muertos. Se los aclaro, les dice a estos queridos corintios, se los aclaró para que no les quepa ninguna duda. Hay resurrección de muertos. Les estoy exponiendo la palabra de Dios usándola bien, correctamente y bien trazada, para que ustedes no tengan esta doctrina incorrecta. Y así continúa este capítulo pleno de doctrina correcta, correctamente dividida, presentada, distribuida, repartida, entregada y encima muy completa, porque además les añade toda la información que tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y la transformación a cuerpo nuevo. Muy bien. Vamos a ver algunos conceptos anteriores, entonces tenemos que sumar a los conceptos anteriores, tenemos que sumar los conceptos actuales. A lo que ya sabíamos tenemos que añadir lo que ya sabemos ahora. Mateo 3, no vayan a Mateo 13. Me vino a la memoria Mateo 13, cuando habla
parábolas. Mateo 13 son todas parabolitas, bueno, parábolas y parabolitas, y habla del padre de familia que va a su desván y encuentra tesoros nuevos y tesoros viejos. Acá tenemos tesoros antiguos y tesoros nuevos, que la palabra de Dios nos enseña día a día, porque el conocimiento de la palabra de Dios progresa. La palabra está siempre ahí. La palabra no se mueve. Es la misma que escribieron los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero nuestro entendimiento, obtuso muchas veces, bueno, se va perfeccionando, va mejorando, que es lo que hay que esperar. Después de 20, 30, 40, 50 años, se supone que tenemos que ir avanzando en nuestros conocimientos, manteniendo la rectitud y el camino derecho del entendimiento de la palabra de Dios de la manera más fiel a cómo ha sido respirada. Muy bien. Para servir la palabra de verdad, presentándola correctamente, es necesario estudiarla y estudiarla bien. Claro que sí. Muy en claro está lo imprescindible que es saber a quién está dirigida cada porción de escritura, como también es importante conocer las eras, administraciones en las que se ubican los distintos acontecimientos y los distintos mandamientos que Dios nos da. Es útil y necesario también tener en cuenta que la Biblia es un libro antiguo, es un libro oriental, en el que intervienen variantes literarias propias de las épocas y de los lugares en los que fuera revelada, a quienes de su puño y letra, inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron. La escritura contiene también figuras literarias que tenemos que conocer, modismos, orientalismos propios de sus idiomas, una cantidad de cosas dignas de ser conocidas y tenidas en cuenta para enriquecer nuestro entendimiento, que nos van a llevar todas estas herramientas también a tener un entendimiento derecho y a dividir correctamente, como decíamos, la palabra de Dios. O sea, es muy bueno conocer, saber y estudiar, pero segunda de Timoteo 2:15 no solamente se refiere a eso, evidentemente se refiere a mucho más. Tiene que haber un para qué de todo nuestro estudio y de toda nuestra aplicación al entendimiento de la palabra de Dios. Y la respuesta a ese para qué es que estudiamos, aprendemos, sabemos y entendemos la palabra de Dios para, primeramente, por supuesto, conocer a nuestro Padre y poder amarlo, pero también para anunciarla y para enseñarla también a otros. Porque como decíamos antes, no queremos la palabra de Dios para tenerla encerrada en casa y la disfruto yo solo. Hay que impartirla de la manera más eficaz posible y llegando a la mayor cantidad de gente, porque la gente necesita la palabra de Dios aunque no lo sepa. Y es también por aquí por donde viene la cosa, en todo este asunto de ser obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad, para llevarla, para presentarla, para distribuirla, ministrarla de manera correcta, para usarla bien, aplicándola lo más correctamente posible que podamos y llevarla a aquellos a quienes la desean. ¿Comiste pizza alguna vez? ¿Compraste una pizza entera? ¿La dividiste correctamente en 8 porciones igualitas? ¿Y para qué la dividiste? Para repartirla. Entonces también tenemos que repartirla. Muy bien. Vamos a ver ahora un poquito el contexto acerca de la insistencia del apóstol Pablo en este sentido. Al estudiar las 2 epístolas a Timoteo, entre otras cosas, podemos notar que Pablo instaba reiteradamente al joven a mantener vigente la sana doctrina mediante la exposición de las palabras que recibiera a lo largo de su instrucción. Lean primera de Timoteo completa, lean segunda de Timoteo, lean Tito y van a ver que es una constante la insistencia del apóstol Pablo a mantener la sana doctrina. Hay que tener muy en cuenta que en el primer siglo la Biblia no existía tal como hoy la conocemos. No había Biblia, ¿sabían eso? Cuando están pasando todas estas cosas que estamos leyendo, no había Biblia. Entonces, una vez decía, bueno, hay que dividir correctamente la palabra de Dios en administraciones, en todo lo que quieras, pero no, lo único que tenían era el Antiguo Testamento. O sea, que iban a dividir. O sea, ¿me explico? La Biblia se estaba escribiendo. La palabra de Dios consistía solamente de los escritos del Antiguo Testamento, más las palabras que iban hablando y que eran predicadas y enseñadas en vivo y en directo, personalmente, face to face, por los apóstoles.
Las epístolas y evangelios escritos recién estaban comenzando a circular entre las iglesias, no iban a la biblioteca y tenían la Biblia para sentarse en la mesa a estudiar. Todo eso fue lo que mucho más tarde se convertiría en la Biblia, constando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tal como la tenemos hoy. Pero en aquel tiempo no había una Biblia completa con los 4 evangelios, con el libro de Hechos, con el Nuevo Testamento con todas las epístolas completo, el libro de Apocalipsis, no había. Es decir, no había una palabra de verdad escrita en forma de libro que pudiera ser estudiada, dividiendo correctamente las administraciones o a quién estaba dirigida, o sobre la cual se pudieran hacer estudios de acumulación de escrituras. La palabra de Dios escrita no estaba disponible como lo está ahora al día de hoy. Simplemente no estaba, no existía. No estaba escrita todavía, estaba siendo escrita. Por otra parte, vemos que hay temas recurrentes en las cartas de Pablo, que eran, por ejemplo, confrontar a los que estaban predicando un evangelio diferente, un evangelio incorrecto, y la importancia de que la gente se mantuviera fiel a la palabra de Dios que iba siendo revelada y enseñada. Pablo aconsejó continuamente a Timoteo y a Tito también a pararse firmes en esa palabra, enseñarla y transmitirla. Vamos a ver un poco de esto, claro que sí. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Y después vamos a ver 18 y 19 de este mismo capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 1. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a mitos y genealogías interminables que acarrean, ¿qué? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así como te lo encargué en su momento, cuando te dije que te quedases en Éfeso, así te encargo ahora, termina diciendo el versículo 4. Muy bien, pues el propósito de este mandamiento, hay un para qué, hay un para qué. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, no manteniendo ese ortotomunta, yéndose a la huella, a la banquina, al costado del camino, dice el versículo 6, se apartaron a vana palabrería, vacía palabra que no tiene contenido, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, como el caso de los que decían que no hay resurrección de muertos, por ejemplo. Capítulo 18 y 19 no lo hemos puesto aquí. Bueno, vamos a ir a primera, a ver, lo podemos ver. Primera de Timoteo, estamos capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme... No, perdón. No, vamos a sacar estos versículos, perdón. A ver. Bueno, los leemos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, se puede naufragar en cuanto a la creencia correcta cuando no se mantiene la palabra de Dios en su curso correcto. Vamos a ir al capítulo 4 de Timoteo, acá en esta misma primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 1, 6 y 7 y 16. Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se alejarán de la fe, fíjate, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de la serpiente, de Satanás, la serpiente antigua, que viene con otra doctrina, porque la doctrina que no es de Dios es de otro lado, es de demonios. Muy bien, versículo 6, fíjate. La instancia, la insistencia del apóstol Pablo. Si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo, buen ministro, buen obrero, buen servidor, buen trabajador, que no tiene de qué avergonzarse. Nutrido, dice el versículo 6, con las palabras de la fe y de la buena doctrina, de la buena enseñanza, la palabra de Dios correctamente mantenida, enderezada, trazada, que has seguido. Versículo 7, desecha las fábulas, mitos nuevamente, profanas y de viejas, viejas es de necias, una cosa así, de gente que no tiene razón, que habla por hablar. Ejercítate para la piedad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en lugar de estar atendiendo a falsas doctrinas, a espíritus engañadores y a mitos o a fábulas profanas. Ejercitarnos para la piedad. Y ejercitándonos para la piedad lo vamos a lograr entendiendo y conociendo la palabra de Dios, que nos enseña todo lo que tenemos que hacer. Versículo 16 de este mismo capítulo. Ten cuidado de ti mismo, claro, y de la doctrina. Ah, de la doctrina, sí, de la doctrina. ¿Qué tengo que hacer con la doctrina? Mantenerla derecha, mantenerla enderezada, lisa, plana, llana, bien presentadita la doctrina, clarita, sin obstáculos, sin adulteraciones. Persiste en ello. Ah, ¿persisto? Sí, persiste. Procura con diligencia, persiste en esto. Pues haciendo esto te salvarás, te librarás, es esto, no es que te salvarás para vida eterna, te librarás, te protegerás, te pondrás a salvo a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora entendemos mejor esto. De nuevo versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, querido Timoteo, Pues haciendo esto te librarás, te protegerás, te pondrás a salvo a ti mismo y a todos los que te escuchen. Ah, bueno, muy bien, gracias Padre por tantos buenos consejos que nos das en tu palabra. Queremos conocerlos, queremos tenerlos presentes día a día, uno por uno, a todos ellos. Muy bien. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos al versículo 6, versículos de 3 a 5, y después vamos a ver el 20 y el 21. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, como hizo la serpiente, y no se conforma, no toma la forma, no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, a la enseñanza, que es conforme a la piedad, que es conforme a la eusebia, a la buena relación con Dios, ¿qué pasa si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de Dios? Está envanecido, así de simple, en su propia concupiscencia mental. Nada sabe, no sabe nada porque profesan ser sabios y son necios. Y delira con mitos y fábulas, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, discusiones tontas de hombres corruptos de entendimiento, que tienen el entendimiento corrompido, adulterado y privados de la verdad, que toman a la piedad como fuente de ganancia. Aunque no sea monetaria, hay muchas fuentes de ganancia de la piedad. La soberbia, por ejemplo, el enaltecimiento. Yo tomo la piedad como fuente de envanecimiento propio, o puede ser que uno tome la piedad como fuente de ganancia monetaria, o en fin, para lo que sea. Pero disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, porque la están torciendo, como en Génesis 3, toman a la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué tenemos que hacer? Nos apartamos de los tales y seguimos manteniendo, anunciando, profesando la doctrina correcta. No nos interesa perder tiempo con esta gente que está envanecida y que predica otro evangelio y predica otra verdad. Versículo 20, por favor, y 21. Oh Timoteo, guarda, cuida lo que se te ha encomendado, evitando las profanas mundanales pláticas, las conversaciones mundanales sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. O sea, no se mantuvieron en el camino derechito, se desviaron por el atajo, se fueron a otra parte. Segunda de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, vamos a leer la primera parte nomás. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Esta es la tanda de consejos, y hay muchos más que no vamos a ver todos hoy. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si no doy testimonio de mi Señor,
o sea, no doy testimonio porque tengo vergüenza, pero además no haber dado testimonio de nuestro Señor me va a producir cierta vergüenza también en un momento que sea necesario, o que se dé. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor, versículos 14 a 18. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 14 a 18. Recuérdales esto, Timoteito, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Y todo ese es el contexto de lo que estamos estudiando. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para que para perdición de los oyentes. O sea, todo lo que estamos viendo acá es palabra distorsionada, gente que predica la palabra de una manera torcida. Ese es el contexto que estamos viendo en primera y en segunda de Timoteo y que también aparece en Tito. Recuérdales esto, que no contiendan sobre palabras, no pierdan tiempo en palabrerías, en genealogías interminables que para nada aprovechan, que no tienen fruto, sino que son para perdición de los oyentes, discusiones que no terminan nunca acerca de un punto de otro de la misma palabra de Dios o de lo que fuere. Y acá viene el 15. En medio de toda esta perezunda, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que presenta, expone derechamente, enderezadamente, lisa, plana y abiertamente y claramente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Mas evita, este es el contexto, evita profanas y vanas palabrerías. Vos ocupate de presentar bien, de mantener derecha y correcta la palabra de Dios. Evitá profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, no a la piedad como veíamos antes, a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, cuando la palabra de Dios es distorsionada, es adulterada. Recibir esa doctrina, recibir veneno, gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjate lo que dice, fíjate, es gracioso. No puedo evitar reírme un poco por la ridiculez de estos argumentos, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, versículo 18, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Te imaginas que venga yo y te diga, che, mira, Oscar Heredia, por ejemplo, Oscarcito, la resurrección ya se efectuó, te la perdiste, nosotros nos quedamos acá por lo visto? O sea, es tremendo, es diabólico, son doctrinas de demonios. Ir y decirle a la gente, no, la resurrección ya se efectuó, te quedaste acá, te la perdiste, no sos salvo. Trastornó la fe de algunos. ¡Qué barbaridad! Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, dice, versículo 23, pero desecha las cuestiones necias como estas, o como todas las que estamos viendo en este contexto, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas estas cosas. Segunda de Timoteo también, seguimos acá para que vean que estamos en Timoteo, no nos vamos demasiado lejos, estamos acá en el barrio, como dice nuestro querido Eduardo. Estamos en el barrio, no tuvimos que ir muy lejos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vos presentate como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, que la administra bien, que la distribuye, que la divide, que la reparte, que la presenta y que la mantiene de una manera correcta en el medio de todo este mar revuelto. Muy bien, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, por favor. Que por favor, vamos todos de cabeza a segunda de Timoteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué me encarezque? ¿Qué me encarece, Señor? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas, alejándose, torciendo y despreciando la palabra de Dios. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, querido. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, presentando la palabra de Dios de manera digna, erguida, recta y derecha, ante toda esta situación y ante todo este embate que pretende atropellar las verdades de nuestro Padre. Tito, por favor, capítulo 1, vamos con Tito, capítulo 1, versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, presentando bien la palabra de verdad, usando bien la palabra de verdad, ortotomunteo. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe, a eso vamos, eso queremos. No atendiendo a fábulas nuevamente, a mitos judaicas, ni a mandamientos de hombres, sino a mandamientos de Dios que nos dan su palabra. Que se apartan de la verdad de estos mandamientos de hombre, no queremos eso. Por eso queremos estudiar muy bien la palabra de Dios para poder presentarla de una manera correcta. No queremos enseñar mandamientos de hombres. Por favor, mándenme un WhatsApp, mándenme un correo. Si ven que en algún momento yo estuviera enseñando mandamientos de hombres, les pediría 1000 disculpas porque no me doy cuenta. La verdad, pero no queremos eso, queremos enseñar la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú, vos que me estás escuchando, yo, nosotros, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, usa correctamente, habla correctamente, presentá y repartí, distribuí correctamente la sana enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que, para ver algunos nomás, lean ustedes en sus casas mucho más, o vean en el texto escrito de la página que van a encontrar un poco más de información. El énfasis puesto por el apóstol Pablo en el uso correcto de la palabra de Dios, en contraste con el mal uso y con las distorsiones de los que estaban predicando y enseñando otro evangelio o enseñando doctrina adulterada, este énfasis puesto en el otro platillo de la balanza por el apóstol Pablo es insoslayable, no se lo puede ignorar. A tal punto que estos mandatos, consejos y advertencias cobran aún en nuestro tiempo, en el día de hoy, una vigencia estremecedora que no se puede negar. La tenemos frente a nuestras narices cada mañana, cada tarde y cada noche. Tenemos que salir al cruce. Tenemos que cortar por lo sano, exponiendo la palabra de Dios de la manera correcta. Cuando se la malentiende o cuando se predican doctrinas de personas o de hombres, de demonios, que provienen del mal, de la serpiente antigua, mentirosa y homicida. Todo este contexto que hemos visto ayuda a ampliar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de las condiciones reinantes en aquellos tiempos, hace 2000 años, en el siglo I, en el primer siglo, y nos permite ahora comprender un poquito más acerca de esta instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, en este párrafo que nos ocupa de 2 de Timoteo 2:15. Leamos de vuelta, por favor, 2 de Timoteo capítulo 2, del 14 al 16. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 14 a 16, nuevamente. Recuérdales esto, contexto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, que no anden discutiendo sobre palabras, lo cual no aprovecha para nada, sino que es para perdición de todos los que están oyendo. Esa era la situación en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Gente contendiendo, discutiendo, peleando sobre palabras, con vanas palabrerías, lo cual no tiene provecho, ni fruto, ni beneficio, ni utilidad alguna, sino que solo resultaba en perdición. Por eso es que ahora viene la recomendación. Tú, querido Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como trabajador, como servidor, como obrero, como diácono, que no tiene de qué avergonzarse, que va y usa bien, expone correctamente la palabra de verdad. Ahí está la instrucción. En medio de todas estas revueltas, se hacía necesaria e imprescindible la presencia de un obrero, de un trabajador que cumpliera con su trabajo de presentar la palabra de Dios de manera correcta, saliendo al cruce, cortando el bambo, como decimos, trazando, repartiendo, distribuyendo, manejando, administrando sanas palabras rectas,
derechas, oportunas, adecuadas y para poner las cosas en orden ante las falsas doctrinas que pululaban en aquellas innumerables reyertas sin provecho. Ahí está el trabajo del obrero de Dios. Ahí queremos estar nosotros para no avergonzarnos, saliendo por el medio, cortando por lo sano con la palabra de Dios correctamente presentada, correctamente mantenida en alto. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la falta de piedad. Te van a alejar de Dios las vanas palabrerías. Te van a mandar a otro lado y no te van a mandar a la presencia de tu Padre. Evitando toda esta parafernalia de doctrinas diabólicas, también nosotros hoy debemos valorar, respetar y procurar la correcta exposición de la palabra de Dios, haciendo previamente, por supuesto, todo lo posible para entenderla, aprenderla, interpretarla con la mayor precisión posible. Cuanto menos estudiemos la Biblia, más expuestos vamos a estar a recibir el embate, el ataque de doctrinas erróneas. Y cuanto menos estudiemos la Biblia también, podremos llegar a ser nosotros los responsables de que al hablar expongamos a la gente a recibir el embate de nuestros propios errores. Así que cuidado, tenemos que aprender a estudiar correctamente, derechitamente, orzotomuntamente la palabra de Dios, para que cuando la enseñemos también a otros, estemos bastante seguros, por lo menos, querido Padre, de que estamos enseñando tu palabra, tu voluntad. Muy bien. Podemos ver por medio de esta incuestionable claridad que nos ofrece el contexto de este tema, cómo encaja, cómo armoniza de una manera perfecta esta instrucción fundamental dada por el apóstol Pablo a Timoteo en medio de todas aquellas palabrerías insanas, infructuosas y malignas. Tú, Timoteo, querido hijo mío, usa bien, expone correctamente la palabra de verdad. Tú que estás acá, vos que estás allá, yo que estoy acá, expongamos correctamente, usemos correctamente la palabra de verdad. Todos los que anhelamos ser dignos y veraces servidores de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros, como trabajadores, como servidores, que no tengamos de qué avergonzarnos, que salgamos al cruce usando bien la santa y bendita palabra de nuestro Padre. Que Dios nos bendiga, que tengamos un lindo domingo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar juntos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.